En el verso 40 encontramos Juan relatándonos que uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. Como que dice, él era el hermano de Pedro. Acordemos que Simón se llamaba anteriormente, el Señor le cambia. Bueno, aunque en el verso 41 lo entendemos, porque al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Como quien dice, digamos, Pedro sabía, lógicamente porque era su hermano, estaba informado de que Andrés, su hermano, era discípulo de Juan el Bautista. Estos definitivamente conocían la palabra de Dios, y se puede notar que que Pedro y Andrés convivían y de cierta manera estaban informados y conocían de que venía el Cristo, sabían de que Cristo venía, entendían todo esto. Porque le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al enviado, lo hemos encontrado. Esto significa como que de cierta manera ellos, dentro del ambiente que se movían, estaban anuentes, atentos a poder un día de estos, o más o menos, conocer al Mesías. Estaban pendientes. Esto nos da como que la idea de el conocimiento de la palabra, o el seguimiento también de la palabra que estos hermanos tenían. Y es así como podemos entender que, siendo el hermano de Pedro, él, por la palabra de Juan, su maestro, se entera quién es el Mesías y comprende. Y es así como que lógicamente pues también se despierta el interés de Pedro, ya que Pedro conocía también las escrituras, y por ello es que el hermano le habla de esta manera. En el verso 42 encontramos que luego, lógicamente, de haberle declarado esto a Pedro, Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Como quien dice, lo encontramos, no solo le informó, no solo se lo dijo, sino que busca la manera de llevar a Pedro como para que él también lo conozca, también se despierte interés en él para conocer a Jesús. Entonces dice, cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón. Como que dice, en otras palabras, yo te conozco. Y alguien diría: ¿cómo es que lo conoces? Pero entendamos, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Entonces acá se está valiendo de su conocimiento espiritual, de su esencia espiritual. Hijo de Juan, le dice: conoce al papá, conoce la descendencia, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Automáticamente en este momento le cambia a Pedro el nombre, y así es como conocemos los primeros discípulos de Jesús, cómo se da al inicio, cómo él empieza a formar sus discípulos. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Entendemos que es Andrés, entendemos que uno de ellos, había otro, no dice acá, pero él era el hermano de Pedro, y lo primero que hace es ir a traer a Pedro. Entonces tenemos que lograr entender esto, porque definitivamente, como les decía anteriormente en cuanto a Juan, es probable que los escribas, seguro, los fariseos y todos ellos entendían esto, pero realmente ellos no lo entendían para un bien, para acercarse, para aceptarlo. Realmente ellos lo entendían para rechazarlo, para atacarlo, para no dejar que veámoslo así, que ellos fueran reemplazados por el Hijo de Dios. Entonces esto es importante verlo, y así es como entendimos el verso 42. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley,
y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó. Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo. Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó. ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió. Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó. ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En el verso 43 encontramos otro subtítulo y dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Estos son dos discípulos también que forman, entonces más o menos aquí serían 4 con Andrés, más hay otro que no le sabemos el nombre, serían 5 más o menos. Según, bueno, no dice también que se haya ido o se haya quedado el que no menciona, pero bueno, es más o menos la idea que podemos tener en este momento. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. A mí me llama la atención esta parte, porque el Señor no se presenta, no convence. Digamos, una de las formas que nosotros podemos entender en esta parte es la conexión que les digo del Espíritu Santo. Como les contaba, yo con pastores he conectado, no con todos, pero con siervos de Dios he conectado, digamos, y no hay necesidad que ellos me digan, mire, usted es bautizado del Espíritu Santo, usted de qué iglesia es, quién es su pastor. No. Ha pasado así. Amén, pase adelante, siervo, y siéntese acá, ¿cómo está? Y empezamos, así como que nos conociéramos. Entonces, a mí me llama la atención cuando le dice, ven, le dice, sígueme. Como que dice, Felipe entendía el lenguaje, Felipe sabía, Felipe, la conexión, el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo en él, había conexión sin dudar, hay conexión. Entonces es importante entender todo esto porque es la parte esencial. Pero créanme, yo también he tenido donde pastores me han cuestionado, mire, ¿y de qué iglesia viene? Mire, ¿cómo usted llegó acá? Y por ejemplo, me acuerdo una vez que fui cuestionado por algunos pastores donde una hermana que no sanaba, bueno, no sé, Dios en su misericordia y en su propósito no le dio sanidad en San Marcos, donde muchos pastores estuvieron orando por ella, estuvieron clamando, estuvieron pidiendo y sucesivamente así van. Pero como días antes el Señor ya me había dicho a mí que iba a ir a San Marcos, pero yo no sabía ni cómo yo iba a ir a San Marcos. Yo le decía, yo no conozco a nadie, ¿cómo yo voy a ir a San Marcos? Entonces, en una actividad de aniversario que estábamos, no me acuerdo si 2 o 3 años o más tal vez, estábamos ahí en el ministerio, porque en ese entonces hacíamos una celebración cada año. Llega esta familia, me los presentan y me dicen que la hermana va con cáncer en la garganta, digamos. Bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente en ese momento, le digo, mire, no sé qué quiere hacer Dios con usted. Ni yo sabía tampoco que eran de San Marcos. Entonces solo le dije, bueno, declárese en estos días en ayuno. Nosotros, voy a hablarle a un parte del grupo a ver quiénes se comprometen. De igual manera, nos vamos a declarar en ayuno. Vamos a orar y por las tardes, a la hora de la tarde, porque nosotros tenemos ocupado estos días, vamos en la mañana y parte de la tarde, pero en la mera tarde vamos a viajar a donde usted está, en la ciudad Quetzal. Vamos a llegar a orar por usted. No me acuerdo si lo hicimos 3 veces, pero el día viernes sí me acuerdo que llegamos y el Señor ya me había dado la orden de decir que ella estaba sana. Entonces empezamos a orar, llegamos ahí con ella
Y empezamos a pedirle, y bueno, el Señor me da a mí como que la señal para que vaya y se lo diga, y me acerco y le digo, bueno, Señor, hermano, en el nombre de Jesús, el Señor dice que usted ya sana. Y todos se quedaron así. Y estando ahí, nos empezaron a dar una repa, no me acuerdo que era un cafecito con pan, creo que fue. Entonces, le digo yo, bueno, una manera de recibir su sanidad es que usted haga un acto de fe. Coma. No puedo comer, si yo no he comido, llevaba meses de no comer, no me acuerdo exactamente. Pero era hueso y piel totalmente, porque su cuerpo no estaba nutrido, no comía. Y se me queda así, hermano, sí, coma en el nombre de Jesús, con fe. Usted diga, en el nombre de Jesús, póngase, mastique el panito y se lo traga, porque el cáncer en la garganta. Y ella se queda así como que, y no lo hizo, porque nosotros nos teníamos que retirar, nos teníamos que ir, y no lo hizo. Bueno, le dije, hermana, yo ya le di la palabra, usted la tiene que recibir, usted tiene que actuar en fe. Nosotros nos vamos porque lógicamente vivíamos a 1 hora de ese lugar, teníamos un compromiso de culto, creo, o algo así. Con tal de que nos fuimos. La hermana dice, ella que se quedó ahí, ella dice, yo entendí que Dios me estaba diciendo, pero yo entendí que yo no creía. Entonces me quedé ahí, y me puse a pensar, ¿y si me muero por comer? Porque nunca había comido, porque esto, por lo otro. Y empezó a pensar, digamos, dentro de ella había una batalla entre sí y no. Para no cansarlos, dice que ella al final llegó a la conclusión y dijo, bueno, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer esto. Y lo hizo. Y ella sintió nada. Y siguió comiendo. Y la familia se quedó al mirar y sanó y todos. Y desde ese momento, lógicamente, comió un poquito nada más, se durmió, le dieron gracias a Dios. Miren, me contaba una manifestación del Espíritu Santo en ellos, muy bonito. Pero yo me acuerdo que, digamos, los pastores que recibieron esto, algunos así como que, ¿por qué con él? ¿Por qué no con nosotros si nosotros somos pastores y todo eso? ¿Pero por qué? Porque ese era el plan de Dios. Entonces vienen ellos y dicen, hermano, nosotros ahorita por la situación en que estamos no podemos prometer algo para allá. Pero yo pienso que ni bien nos estabilizamos económicamente, lo primero que se nos ocurre, hermano, es dar una acción de gracias a Dios por la sanidad de él. Así. Y usted va a ir a predicar en esa acción de yo me quedo. ¿Y dónde es? En San Marcos. Cuando yo, santo Dios, lo que Dios me había dicho de que yo iba a ir a San Marcos, ese fue el medio, pero los pastores lo veían de otra manera y yo solo lo veía como el medio que Dios había utilizado. Entonces hablo esto porque realmente a veces nosotros cuestionamos y de cierta manera nosotros como que no entendemos los planes de Dios. Humanamente nosotros cuestionamos y actuamos mal. Y digo todo esto porque para mí era una conexión, para mí era una promesa que Dios me había cumplido. Era para entonces Felipe definitivamente entendía todo esto. Y por ello no dudó. Y lógicamente el Señor sabía que él no iba a dar. Y le da una palabra que él necesitaba entender. Ahora dice en el verso 44. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Como que dice, se conocían. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, como que dice, esto es lo que entendemos en esta parte. Y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, conocían las escrituras, en los libros de la ley, y quien también escribieron los profetas, conocían toda la ley. Jesús, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Para que él lo entendiera, menciona al papá, menciona el lugar y le dice, él es el que fue anunciado por Moisés en la ley y también fue, como que dice, escrito por los profetas que él vendría. Veamos esto.
el contraste. ¿Cómo es que los escribas, lógicamente, veámoslo así, personas educadas en cuanto a la ley, el conocimiento de Dios, personas, podríamos decir, hasta expertas en la palabra de Dios, cuestionan a Juan indagando como que desconocieran y queriendo saber lo que de cierta manera, o confirmación, que era la palabra porque ya lo sabían, de lo que realmente estaba pasando ahí. Ahora veamos a personas comunes, no escriban, no con un título, no con conocimiento correcto, pero sí entendimiento, tal vez no conocimiento pleno, sino conocimiento como cualquier miembro de una iglesia podría tener. Vienen y se comunican entre ellos, y entre ellos hablan con una certeza, no por confirmación, no queriendo averiguar, no, con certeza, con fe, con firmeza. Hemos encontrado a quien Moisés escribió, a quien los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, en ese entonces ellos vivían, él no había nacido en Nazaret, pero como sabían que habían vivido en Nazaret, entonces entendían que él era de Nazaret. Pero intentamos que no era de Nazaret, pero fue conocido y fue nombrado, y era necesario que fuera él para que fuera conocido como nazareno. Entonces, bueno, esa es otra explicación. Lo que sí quiero que entendamos en esta parte es la certeza de personas que posiblemente no podían conocer plenamente al Señor, lo conocían. Y esto se le llama conexión espiritual, esto se le llama, lógicamente también, capacidad de Dios para con nosotros. Por eso es que fue escrito que los que somos de Él, lo conocemos. Entonces, a veces necesitamos entender, yo les digo esto porque en varios lugares donde he estado, me he encontrado con personas que viven experiencias espirituales y a veces no entienden por qué viven, digamos, experiencias donde son atacados por demonios o por espíritus, y que ellos de cierta manera dicen, pero ¿por qué me molestan tanto? ¿Por qué? Porque saben que tú eres un hijo de Dios, porque entienden y conocen, pero tú no lo entiendes, tú no lo sabes. Entonces, lógicamente ellos hacen esto para intimidarte, para hacer que no conozcas, no te intereses de Dios e ignores la información. Entonces, a veces es necesario entender estos puntos porque conoce Dios sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Entonces, estoy hablando de un conocimiento no intelectual, de un conocimiento no académico, de un conocimiento físico o humano. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de una conexión espiritual, de una esencia que Dios nos ha dado, que reconocemos su poder, su majestad, sin un pleno conocimiento humano o académico o algo así, sino que es una conexión que nos atrae como un imán para que entendamos que somos ovejas del Señor, que somos hijos también de Dios.